Top Gear o Top Racer en Japón es un juego de carreras publicado en 1992, creado por Gremlin Graphics y distribuido por Kemco. El juego fue muy popular por su gran calidad gráfica, su buena jugabilidad y su excelente banda sonora. Iniciando tendremos la posibilidad de agregar nuestro nickname y escoger entre 4 vehículos predeterminados, cada uno con distintas características como más velocidad o mayor duración del combustible. El juego cuenta también con opción de password para guardar tu progreso a lo largo de 8 países, cada uno con 4 pistas. Algo a destacar es que las pistas cuentan con muy buena ambientación y buen detalle en los entornos dependiendo de en qué país estés. Otro detalle a resaltar es que algunas pistas tendrán cambios a medida de que avanzas en ellas. Durante la carrera podrás hacer uso de un máximo de 3 nitros que te otorgarán un bono de velocidad. Durante un corto tiempo debes usarlos sabiamente. También tenemos un contador de combustible que al agotarse totalmente te impedirá seguir compitiendo, por lo que serás descalificado. Para evitar esto, tenemos un área en cada pista donde podemos estacionarnos y recargar combustible, pero seguramente tus rivales te alcanzarán. Esto te obliga a elegir muy bien en qué momento recargar o podría costarte la victoria. Al ganar competencias, nos otorgan puntos de clasificación que nos ayudan a avanzar dentro del ranking. Si en algún momento no logramos llegar en un buen lugar a la meta, seremos descalificados. El juego cuenta con 4 temas para cada pista que siempre sonarán en el mismo orden, aparte de los temas que suenan en el intro, durante la clasificación y al final del juego. Debo destacar que uno de los puntos más fuertes del título es la banda sonora, alabada por la comunidad retro en general como una de las más icónicas y memorables del catálogo de la Super Nintendo. Del camino. Una curiosidad es que los temas de este juego son remix de un juego precursor de la franquicia llamado Lotus Sprint Turbo Challenge, que fue un videojuego de carreras desarrollado por Magnetic Fields y publicado por Gremlin Graphics en 1990 para computadoras caseras como Amiga y Commodore. Un año después del lanzamiento del primer juego, Top Gear 2 entraría en escena y con él muchos cambios que enriquecerían la rejugabilidad del título.
El primer cambio y el más notorio sería que ya no eliges autos predeterminados, sino que irás comprando nuevas piezas para tu vehículo a medida que ganes dinero compitiendo. Esto lo harás en la tienda del juego, la cual cuenta con motores, nitros extra, cajas de cambio, llantas y toda clase de adiciones para tu vehículo que potenciarán sus características. Otra gran mejoría con relación al primer título es que ya no será obligatoria la pantalla dividida, por lo que al jugar solo podrás tener mejor visión de la pista. La interfaz está mejor organizada que en el primer título y presenta algunas novedades, empezando por un indicador de daños que te avisa cuando las piezas de tu vehículo estén desgastadas, en cuyo caso tu auto se hará más lento, dándole un toque más realista. Otra novedad sería que ahora puedes ver cuántas vueltas te faltan para terminar la carrera, a diferencia del primero que solo te indicaba cuando llegabas a la meta. Si pausas el juego puedes salir de la pista presionando L más R. También contamos con 6 nitros en vez de 3 desde el principio. Las zonas de recarga de combustible o pits en este título fueron eliminadas. Podemos encontrar ítems en medio de la carretera como dinero extra, nitros y bonificaciones de velocidad temporales. Este título nos sigue ofreciendo la posibilidad de utilizar passwords para guardar nuestros avances, pero a diferencia del primero, estos son un poco más complejos, por lo que es recomendable anotarlos, ya que en esta oportunidad tendremos 16 países para visitar y un total de 64 pistas. Un detalle estético muy curioso es que a veces al estrellar tu vehículo este dará vueltas, lo que dejará ver la carrocería completa. También contaremos con los clásicos detalles en la pista como cambios en el clima y paisajes nocturnos. Top Gear 3000, conocido en Japón como The Planet Champ Top Gear 3000, nos ofrece un juego más alejado del realismo de los dos títulos anteriores. Aquí la premisa cambia completamente y el juego se ambienta en una época futurista donde competiremos en carreras intergalácticas. Contamos con modo versus y el modo principal, que es el de campeonato. Las opciones de personalización son similares al 2, iniciando eliges tu nickname y el color del vehículo. A medida que ganes competencias podrás ir actualizando tu auto gracias a la tienda. Algo nuevo que este juego nos ofrece es que los controles ya no son predefinidos y tú puedes decidir la función de cada botón en el mando. Gracias a un chip conocido como DSP-4, el juego permite encontrarnos con bifurcaciones en la carretera, es decir, caminos dobles, siendo el primer juego de la trilogía en tener atajos. Debo decir que este juego tiene una sensación de velocidad muy satisfactoria, casi de vértigo. En más de una ocasión me ocurrió que si miraba el mapa durante una milésima de segundo me estrellaba inmediatamente debido a la gran velocidad que se puede llegar a alcanzar en este título. Otra novedad es que el juego cuenta con bonificaciones secretas que te dan dinero extra por hacer determinadas cosas dentro de la carrera, como por ejemplo llegar a la meta con el turbo activado o no estrellarte durante todo el trayecto. Al inicio los entornos pueden parecer algo planos o faltos de detalle comparado a las otras entregas, pero a medida que avanzas dentro del título encontrarás también paisajes muy curiosos, casi surrealistas. Supongo que es una de las ventajas de la temática intergaláctica. Y hablando de las pistas, existen un total de 47 dentro del juego. Sin embargo, si juegas en fácil o normal se omitirán algunas. La recarga de energía y reparación del vehículo ahora se ejecutan de una manera muy similar a la que se utilizó en F-Zero. Existe la opción de reembolsar tus compras en la tienda, pero no te devolverán el mismo valor que invertiste, así que escoge bien.
A medida que vayas avanzando en el juego, irán apareciendo nuevos componentes en la tienda, más avanzados y potentes que los que encuentras en un principio. También se añadirán armas para obtener ventaja por encima de tus rivales. Su música no es tan memorable como en entregas anteriores, aunque eso no implica que sea mala, simplemente las otras entregas lo hicieron mejor. En cuanto a la jugabilidad, pensé que me encontraría con un declive en la calidad con relación a los dos títulos anteriores, pero debo decir que no fue así. Es un juego sumamente disfrutable y entretenido, sobre todo por la sensación de velocidad que te ofrece. Un apunte final sería que este juego te ofrecía la posibilidad de jugar en modo de 4 jugadores si contabas con el multitap. La franquicia siguió lanzando títulos en diversas consolas a lo largo de los años. Aunque actualmente Top Gear no es muy mencionado, la verdad es que fue uno de los grandes del género de carreras en su momento, y siempre se recuerda cuando se habla de juegos de carreras de la vieja escuela. Sobre todo en Latinoamérica, donde se le tiene especial cariño y su nombre nos hace recordar épocas más felices donde nuestra mayor preocupación era no estrellarnos y perder ese nitro que habíamos utilizado. ¿Y a ti, qué juego te hace recordar viejas épocas? Te invito a compartírmelo en la caja de comentarios. No siendo más, que tengas un gran día y hasta la próxima retro reseña.